¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Les saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a una emisión más de Periodismo en Plural en este lunes 20 de octubre. Gracias por acompañarnos. En la mesa saludo a mi compañera Charo Bareño. ¿Cómo estás, Charo? Buenas noches, Jaime. Es un gusto, como siempre, a nuestro auditorio y a Iván. Gusto saludarte, Iván, también. Iván Arrazola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Jaime, buenas noches, Charo. Un gusto compartir la mesa contigo. Igual. Tenemos tres temas que esperemos sean de su completo interés. Uno, estas manifestaciones que marcaron la semana pasada y que hicieron productores de maíz de Jalisco. También se dieron estas protestas para exigir un mejor precio de garantía, al menos de 7,200 pesos por tonelada de maíz en otros estados productores. Pero bueno, la gravedad de los 4 bloqueos que hubo en Jalisco, pues se deben a la importancia que tiene este sector en Jalisco. Hay que recordar que nuestra entidad es la segunda productora más importante de maíz en el país. Entonces, bueno, pues ahí hay esta demanda de los productores a los que el gobierno del estado les ofreció su intermediación para tener una reunión con el gobierno federal. La tuvieron y quedaron en que en 10 días más van a darles una respuesta definitiva. Ese va a ser uno de los temas. También vamos a platicar cómo se distensó un poco la semana pasada el tema de la reforma judicial en Jalisco, que la semana anterior había estado muy tensa por esta iniciativa que lanzó el bloque opositor para la reforma sin el aval del partido Movimiento Ciudadano. Hubo un encuentro del gobernador con las y los coordinadores de las fracciones opositoras en el Congreso y se puso ahí sobre la mesa la voluntad del diálogo político. También hablaremos de eso y desde luego también la detención de Nazario N., este líder transportista de la central obrera más importante del país, de la filial de la CTM en Jalisco, la Federación de Trabajadores de Jalisco. También vamos a hablar de ese tema. Pero iniciamos, Charo, si te parece, con lo ocurrido con los productores de maíz. ¿Cómo lo viste? Fíjate que lamentable, y sobre todo porque no solamente aquí en Jalisco fue esta manifestación y estos bloqueos que tuvimos en días pasados, como bien lo dijiste, sino que fue a nivel nacional. También tú lo comentas, Jalisco, importante productor de maíz, y es una molestia, una inconformidad de los productores de maíz desde hace buen rato, desde hace tiempo, acerca del precio por tonelada, del precio de garantía, que ellos lo quieren que se quede en 7,200 pesos. El gobierno del estado, en este caso el gobernador Pablo Lemus, pues quiso ser o va a ser o está siendo intermediario de los productores ante el gobierno federal. Se me hace bien, sobre todo porque ellos lo que quieren es una respuesta, un apoyo, un aval ante los que van a decidir. El precio, bueno, se habla y hay que recordar todo lo que vienen arrastrando los productores de maíz, los actos de corrupción en Segalmex, con deficientes procesos, deudas hacia productores, una serie de inconsistencias, una serie de irregularidades hacia los productores de maíz. Por eso fue que tan fuerte esto que resonó a nivel nacional, esta manifestación, estos bloqueos, porque como lo comento, no solamente fue en Jalisco, sino fue en fueron más de 20 y tantos estados, casi 30 estados del país, casi todo el país fueron este tipo de bloqueos. Hay productores que dicen que no debería de entrar el precio, o sea, la producción de maíz, ni el sorgo, ni el arroz, ni el trigo en el Tratado de Libre Comercio porque los ha perjudicado. Hay una serie de peticiones que han hecho los productores de maíz acerca en principio lo que ellos quieren es de que el precio sea de 7,200 pesos. Ojalá que se logre porque pues es mucho batallar, ellos son los que abastecen, los que distribuyen uno de los principales productos para los mexicanos y las mexicanas, ¿no? Sin duda. Iván, hay esta demanda del precio de garantía de 7,200 pesos y la queja de que pues prácticamente
con el gobierno de la 4T desde el sexenio pasado, se perdió todo el esquema de apoyos que funcionó hasta el 2018. Es correcto esto que mencionas, Jaime, y que curiosamente yo escuchaba una entrevista a un productor de Sinaloa que decía, bueno, esta política que se está aplicando al maíz es de lo más neoliberal que puede haber, pues porque al final de cuentas están dejando a los productores a su suerte, ¿no? Ya sin este subsidio, pues no hay manera en que el precio pueda ser competitivo. Pero me parece que esta demanda, que como bien comenta Charo, es legítima, pues se tiene que analizar dentro de un contexto global en donde también pues están ocurriendo muchas cosas. Una de las cuestiones que señalan los productores es que, por ejemplo, en el caso de los productores de Estados Unidos, para ellos sí hay un subsidio, para ellos sí hay un apoyo y lo hay pues prácticamente desde el inicio, ¿no? Y que como bien comentas, pues a partir de 2018, pues prácticamente a los productores en México se les ha dejado su suerte. También, ¿qué otro factor está influyendo? Pues la guerra comercial con China. Resulta que con todos estos problemas que hay entre estas dos naciones, pues Estados Unidos tiene que acomodar su producción en algún lugar y pues México está siendo un lugar atractivo para poder introducir precisamente pues el maíz, y pues resulta que pues al recibir estos apoyos, pues es un maíz que se puede comprar mucho más barato, y que me parece que también aquí algo que se debe de tomar en cuenta es, no solamente el maíz se utiliza para la tortilla, ¿no? Que es algo que, pues, en lo que generalmente pues, se consume, sino también como alimento para ganado. Y entiendo que, bueno, buena parte de este maíz que se produce en Jalisco va precisamente para alimentar al ganado, ¿no? Pero entonces, en este contexto de cambio climático, en este contexto de sequías, de lluvias, pues todavía lo hace mucho más complejo, pues todo el proceso de producir maíz en el país. De acuerdo a lo que se ha informado, pues por ejemplo, ¿cómo se pudieron destrabar estos bloqueos? Pues porque el gobierno del estado de Jalisco habló con los productores, se ofrece esta intermediación. Pese a es el ser un gobierno asunto federal, ¿no? totalmente del gobierno federal. Exactamente. Federal, pero bueno, exactamente. algunos legisladores, por ejemplo, plantean de que el gobierno de Jalisco podría subsidiar parte del precio de ese maíz, pero pues se necesita escuchar también a la Secretaría de Agricultura para ver ellos qué podrían ofrecer en este contexto, ¿no? Me parece también complejo porque, pues si algo no tiene el país en estos momentos son recursos para poder, digamos, subsidiar una actividad de esta naturaleza, ¿no? Entonces, no se puede anticipar que se pueda acabar el problema aún y con estas reuniones que se han tenido. Y esta situación hizo crisis, Charo, hay que decirlo, porque el esquema de apoyos que había hasta el 2018 se cambian con la creación de Segalmex, de Seguridad Alimentaria Mexicana. Se decide que Segalmex compre toda la producción de maíz y Segalmex sea la única que venda y que coloque el grano. Y bueno, pues con toda la corrupción en la que terminó Segalmex, pues seguramente eso también ha sido factor para que haya hecho crisis el tema de los productores de maíz. Sí, y luego Segalmex en enero del 2025 se fusiona con la distribuidora e impulsora comercial Conasupo Diconsa para crear la nueva entidad Alimentación para el Bienestar. Sin embargo, el cambiar de nombre y el fusionar no terminó con los actos de corrupción. O sea, siguieron, sin embargo, en agosto del 2025, una investigación, de una asociación reveló un nuevo escándalo, surgiendo actos de corrupción, donde se documentó contratos millonarios a empresas fachadas. Otra del ex titular de Segalmex, que no ha sido, sigue impunemente, sin pero hay decenas de funcionarios y de particulares que están siendo investigados. Así, y con órdenes de aprehensión. Y otra cosa, o sea... Pero no al titular, que era muy amigo del presidente. Ignacio Valle, ¿no? Ignacio Valle, que sigue durmiendo felizmente en su casa, yo creo. Pero también, o sea, hablabas de Sinaloa. Estuvieron más de 140 y tantas toneladas almacenadas en Sinaloa, pudriéndose literalmente,
con pérdidas millonarias de más de 100 millones de pesos, y esto vienes arrastrando, o sea, es lo que estos actos de corrupción, irregularidades que no se han solucionado, y coincido con Iván en que se ve lejos que se solucione este problema todavía para los productores, lamentablemente. El gobierno federal ahorita está enfocado en 5 estados del país donde las lluvias, las inundaciones, las muertes han hecho crisis en estos estados, y este problema, que no es peccata minuta, que es muy importante, es trascendental, pero todavía no está en el orden de importancia para el gobierno federal. Eso es mi percepción. Ojalá que esta intervención del gobernador Pablo Lemus fuera un poco de presión, al menos de que los escucharan en el gobierno federal, la secretaría que le compete. Pero sí es lamentable lo que está ocurriendo con los productores de maíz, ¿no? Y además está ahí el amago. Si no hay una solución, si no se atiende sus demandas, pues van a volver a salir a bloquear carreteras. Y vaya que fue una protesta que pues es una demanda justa de los campesinos y de los agricultores, pero sí ocasionó pues muchísimos contratiempos a familias que les tocó transitar esos días en las carreteras, y no se diga la afectación también multimillonaria a todas las empresas transportistas, ¿no? Pero que además, Jaime, pues pareciera que es la única manera porque si no nadie los voltea a ver. Exactamente, ¿no? O sea, el bloqueo hicieron mucho ruido. Sigue siendo, y hicieron bastante. De hecho, seguramente vieron estas imágenes donde productores pues también arrojaban limones, ¿no? En la carretera, pues precisamente ante una queja de que pues los precios que les ofrecen por algo tan importante como es el limón, pues tampoco están ajustando. O sea, en realidad me parece que el país sí tiene una severa crisis en esto que se nos prometió, la autosuficiencia alimentaria, la autosuficiencia energética. Pues nos damos cuenta que pues en realidad esto no es así. O sea, somos muy dependientes de lo que debemos de traer del exterior, y pues eso también genera cuestionamientos de parte de los productores que dicen, bueno, ya pues algunos se han desanimado y le han apostado, por ejemplo, a ponerse a producir otro tipo de elementos, agave, ¿no? Que por ejemplo es, o aguacate, ya jitomate, pues tampoco pareciera ser un negocio en este momento con todo el tema de Estados Unidos. Entonces, si a esto se le agrega esto que comentan de Segalmex, y que pues me parece que es uno de los principales problemas del gobierno, el tema de la implementación. Ha ocurrido con las medicinas, ocurre con Segalmex, de que no son eficientes este tipo de instituciones para cumplir con este tipo de servicios, ¿no? Lo cual pues obligaría a una reflexión. Y los cítricos, aparte de todo el problemón que tienen con los grupos de la delincuencia organizada, de hecho, hoy asesinaron al líder de la asociación de los limoneros en Apatzingán. En Michoacán es crítico esa situación. Y esto de que muchos podrán criticar cuando el productor tira su producto, pero es la desesperación del productor. Hay que recordar cuando lo de la leche, que los productores de leche tiraban aquí en la zona de Los Altos la leche, y decías tú, bueno, hay muchas familias. Se venían de Los Altos a tirarla aquí afuera. Aquí en la zona metropolitana, pero de la delegación de la Secretaría de Agricultura. Y también lo de los limoneros, o sea, estaban hartos de que se les estuviera exigiendo por cada kilo, por cada tonelada, una determinada cantidad. Inclusive también lo tratamos en este espacio periodístico, la de la industria de la tortilla, de la harina y la tortilla en Michoacán, también cómo estaban hartos y cerraron este negocio. O sea, hay una serie de situaciones de varios productos que son de primera necesidad para los mexicanos y que están inmersos y sobre todo con el crimen organizado y estar viviendo bajo amenaza de todo tipo. O sea, eso te habla de la desesperación, te habla de la desesperación cuando cambias de cultivo, cambias de desesperación cuando cierras tu negocio, como ha ocurrido un joven emprendedor en Baja California que a través de las redes sociales dijo: yo
quise iniciar este negocio bien, pero por la presión, por las exigencias, por el crimen organizado, tengo que cerrar mi negocio. Un joven de no más de 30 años. Un restaurante bar, ¿no? Sí, un restaurante. Así es. Bueno, pues en el tema del maíz, a fines de septiembre, antes de que estallara todo el tema de los bloqueos carreteros de los productores del maíz, la presidenta anunció que en breve va a presentar el programa Sin maíz no hay país. Esta frase que acuñaron los priistas, pero que se apropió La 4T. desde su primera campaña presidencial el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahí la presidenta planteó que van a buscar un modelo para que los productores pues vendan directamente a las tortillerías, por ejemplo. Y también la presidenta decía, hay muchos que reciben el precio de garantía de 7,200 pesos. O de 5,000 y feria, que es ahora. Que es más o menos promedio. Pero lo que me decían unos productores es que son pocos, porque no entran al supuesto de que deben de producir menos de 30 toneladas y tener menos de 10 hectáreas. Ajá. Entonces, la mayoría tiene más de 10 hectáreas, la mayoría cosecha más de 30 toneladas, entonces ahí se cae ese apoyo, ese respaldo. Y además, si le agregas estas prohibiciones a la producción de maíz transgénico, que pues es una... Bueno, hubo una reforma en marzo que prohíbe el cultivo de maíz transgénico. Exactamente, pero eso no impide que necesariamente entre de fuera ese maíz, ¿no? O sea, pues porque al final de cuentas, pues también México forma parte de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y pues así se está moviendo el mercado mundial, que también esa es la queja, ¿no? Que dicen, el mercado de Chicago pone un precio, pero pues nosotros seguimos estando por debajo, ¿no? Y no podemos alcanzar pues esos rendimientos que quisiéramos. Bueno, pues ahí estuvo la reunión de los productores de Jalisco con la intermediación del gobierno estatal en la Ciudad de México. Vamos a ver si en 10 días hay una solución. Por ahí a fines de octubre es cuando se les debe dar una respuesta. Y ya dijeron los agricultores, los productores de maíz de Jalisco, que si no es satisfactoria esta respuesta, pues ellos van a volver a las protestas, a las carreteras. Así es de que tenemos que estar muy pendientes de lo que suceda con este sector fundamental en la vida de Jalisco. Tenemos que ir a nuestra primera pausa. Es breve, quédese con nosotros. Regresamos aquí en Periodismo en Plural. Gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo en Plural. La semana pasada finalmente se dio el encuentro entre el gobernador Pablo Lemus Navarro y los coordinadores de los partidos políticos representados en el Congreso del Estado. No fue en Casa Jalisco como inicialmente lo planteaba el gobernador Pablo Lemus, no fue tampoco en el Palacio Legislativo, como lo planteaban las y los coordinadores parlamentarios, sino que se fueron a un terreno neutral, a un restaurante muy rico de comida española, ahí de la colonia americana. Platicaron largo y tendido. Tengo entendido que fue un encuentro de más de 3 horas, donde pues todas las partes dijeron que no se entró a detalle de la reforma judicial que está en discusión en el Congreso, sino que más bien hablaron de pues las omisiones, los errores que habían existido de ambas partes para romper el diálogo político que, dijeron en ese encuentro, se restableció. Iván, ¿tú les crees? Bueno, Jaime, 4 horas me parece que puedes abordar una cantidad de temas en una comida, entonces es como difícil que no hayan profundizado en lo de la elección judicial. Pero más allá de eso, no sé, parecía ver este tipo de imágenes donde pues se supone que tendríamos que estar acostumbrados a temas de transparencia, a temas de apertura, de hablar de manera muy clara y muy frontal pues también a la ciudadanía acerca de
qué temas son los que están discutiendo, porque además pues son temas que nos afectan a todas, a todos, ¿no? Y ver que la pelea es o tu casa o la mía y que al final, bueno, encuentran un punto neutral como lo es un restaurante, se ve que pues no se la pasaron nada mal, como bien comentas, rico, ¿no? comieron muy rico, ¿no? Cuestión que seguramente es un lujo que no se puede dar cualquier persona, y aún así todavía tienen, pues no sé si llamarlo desfachatez o la cortesía de decirnos, bueno, platicamos de ciertos temas, pero todavía no hay nada claro, ¿no? Me parece que se están enviando una serie de mensajes muy delicados, Jaime, que me parece que Jalisco, que es todavía de esos pocos estados donde hay pluralidad política, tendrían que tener la civilidad, tendrían que tener las formas como para tratar de, no solamente de solucionar, sino de proponer alternativas a lo que vemos que ha sido la reforma judicial a nivel nacional, con otras maneras, con otros estilos, pero pues me queda claro que no han estado a la altura de las circunstancias, Jaime. Se tuvieron muchos meses para poder llegar a algún tipo de acuerdo, hubo mesas de diálogo, hubo mucho debate acerca de este asunto, y pues resulta que pasaron esos 180 días donde se supone que se iba a sacar adelante la reforma, y hoy que tenemos pues una discusión que está completamente empantanada, ¿no? Y el principal punto es si debe haber o no tómbola, pero me parece que esto es un asunto todavía que tiene más fondo, y es en realidad ver cómo se van a controlar o cómo se van a repartir esas posiciones dentro del Poder Judicial. Es una reforma que en Jalisco debió haber quedado resuelta desde marzo, Charo. Así es. Y bueno, no cumplieron con los plazos. La fracción del Partido Movimiento Ciudadano, que es la que más diputados tiene, 11 diputados, más los del Verde que están jugando con ellos, les hacían pues patear el bote, posponer la discusión, hasta que a principios del mes de octubre, pues ándale que se forma este bloque opositor, manda la iniciativa sin el aval del Partido Movimiento Ciudadano. Así es, y lo que vimos de todo esto fue, y lo habíamos comentado en el espacio anterior, el programa anterior, una falta de oficio político Eso lo reveló este episodio, ¿no? Sí, definitivamente, y sobre todo del coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, porque no es posible que hayas alargado tanto, hayas estado distraído en otras actividades, en otras tareas, que a lo mejor encargo puede ser o no puede ser del Ejecutivo o de alguien de Casa Jalisco. Sin embargo, esto alargó el problema, no se solucionó, mandaron un mensaje al gobernador. El gobernador, ¿qué hace? Manda al secretario general de gobierno, Salvador Zamora, el lunes pasado, precisamente el lunes, no se logró nada. Después de eso viene la famosa comida donde dijeron, pues ni Casa Jalisco, ni al Congreso, ni Palacio de Gobierno, vamos al restaurante a comer rico. ¿Cuál es el trasfondo? Coincido con Iván. El trasfondo va más allá de lo de la famosa tómbola, de perspectiva de género, de que un desempate, no. Aquí es el control del Poder Judicial. Acuérdate que en lugar de este tribunal viene un tribunal de disciplina que sustituye a nivel federal el Consejo de la Judicatura. Aquí en nivel estatal va a sustituir al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Y aquí hay 5 posiciones. Y pues obviamente el bloque opositor se quiere quedar con 3, dejarle uno a Movimiento Ciudadano, en este caso al gobernador o al gobierno, y otro al Poder Judicial. Y las 3 posiciones, ¿qué vas a hacer con este tribunal administrativo o consejo administrativo? Ahorita se me fue el nombre, pero es el control de los dineros, de los recursos del Poder Judicial. Es el control de las posiciones administrativas dentro del Poder Judicial. Ese es el fondo de todo esta desencuentros. O sea, sí te doy la razón o coincido que puede ser todo lo de la tómbola, cómo va a ser la elección, porque hay que recordar que la elección aquí en Jalisco, que cambian todos, va a ser en el 2027. Pero aquí es el control, y obviamente el gobierno del estado, en este caso el gobernador, pues no va a dejar
todo el control a este bloque opositor, que ahí está Morena, está el PAN, está el PRI, está Hagamos y está Futuro, está un diputado que se hizo independiente, Alejandro Puerto, está otra diputada que es la presidenta de la Comisión de Justicia, Norma López. El miércoles parece que hay la sesión de la Comisión de Justicia y se prevé que el jueves haya una sesión. Puede darse esta votación, pero ambas partes no tienen los votos que se requieren para lograr esta reforma al Poder Judicial aquí en Jalisco. Así es. Y bueno, también habrá que ver lo que pasa, por ejemplo, la disputa que hay por el Tribunal Administrativo, ¿no? Que empieza a tener el control el Partido Movimiento Ciudadano y que también ahí es donde hay como intereses que se quieren cuidar. Interés y que además, Jaime, Charo, pues se mandan mensajes como muy contundentes, ¿no? Por ejemplo, hablando de la ratificación de estos dos magistrados que se da la semana pasada, me parece que el mensaje fue muy contundente en el sentido de que hay, no sé, viejas rencillas que seguramente se cobraron en cómo se erigieron, pero que al final, Jaime, pues terminan demostrando el control que se tiene sobre el Poder Judicial, ¿no? En el Estado, este control político que no cesa y que me parece que esta tendría que ser una muy buena oportunidad para que definitivamente se rompa con eso, ¿no? O sea, se supone que esa es la esencia de la reforma del Poder Judicial, que ya no haya estas cuotas, que se puedan elegir de manera abierta, de manera independiente a los miembros de los diferentes órganos del Poder Judicial, pero la realidad pareciera que esto se ve muy complicado, ¿no? Se ve muy difícil que, aunque hagan pruebas de evaluación, que aunque haya muchos controles, al final de cuentas no terminen siendo controlados por los partidos políticos estos perfiles que van a llegar al Poder Judicial. Así es, y el episodio de la reforma judicial, Charo, también pues revela esta situación de nueva relación de pluralidad política en el Congreso, donde por primera vez, como no sucedía desde hace 3 legislaturas, ya no está la aplanadora emesista con sus incondicionales del PAN, que habían convertido al Congreso prácticamente en una oficialidad de partes. Todo lo que quería el Poder Ejecutivo, el gobernador, llegaba al Congreso y ahora sí que al estilo 4T no le cambiaba ni una coma. Así es. Y ahora, pues nadie tiene los votos necesarios, tienen que aprender a convivir en esta nueva condición de pluralidad y hacer política. Y habrá que ver si están a la altura de la circunstancia, a la altura del momento histórico, y cumplen este reto y este anhelo de los jaliscienses de limpiar un poder judicial sumamente corrupto, que, bueno, urge sanear y que nunca iba a pasar limpiarlo desde dentro, sino tenía que venir desde fuera este cambio. Ojalá se llegue a esa meta, ¿no? Fíjate que estaba escuchando al coordinador de Morena, Miguel de la Rosa, con ese mensaje que se lo daba, pues era un mensaje al gobernador, obviamente, a Movimiento Ciudadano y al gobernador, donde tú hablas de eso. Para poder transitar se requiere esta pluralidad y este diálogo. Solamente así se puede construir, porque viene también el presupuesto de egresos, el 1 de noviembre, menos de dos semanas. Y ahí no se necesita mayoría calificada. No, con mayoría simple, nomás que aquí hay que recordar que el gobernador tiene el derecho de veto. Bueno, todavía yo creo que sí, sí. Todavía. Hay que recordar en el primer año de administración del gobierno de Emilio González Márquez en la legislatura 59, los diputados, me acuerdo que fueron como 2.600 millones de pesos, más o menos, que reasignaron, y ellos dijeron, aquí esto para la universidad, esto es para los municipios, esto para esto y esto para esto. Mandaron, aprobaron así el presupuesto, lo mandaron. Y el gobernador en ese entonces, Emilio González, lo veta. Porque ya había diferencias incluso en el PAN. Y aquí actualmente, dentro de la fracción panista, hay diferencias. O sea, unos están con Movimiento Ciudadano, 2 diputados,
diputado Isaías y el otro diputado Marco, no me acuerdo, y los otros están con Morena, el bloque opositor, que me dicen que también a nivel nacional no están muy contentos cómo se está desarrollando la situación aquí en Jalisco en el Congreso, sobre todo con la bancada del PAN, habrá que ver, ¿no? Pero si se requiere diálogo, esto más bien es un reto para el gobernador y para Movimiento Ciudadano. Ya vimos que la fracción de Movimiento Ciudadano, el coordinador de Movimiento Ciudadano, no ha podido lograr esta negociación, estos acuerdos con el bloque opositor. Habrá que ver también qué es lo que quieren el bloque opositor. No solamente se está jugando este control del Poder Judicial, que ojalá, algo que añoramos, como bien lo dices, un Poder Judicial que no sea tan corrupto, que sea más limpio, que sea con gente profesional, con jueces y magistrados y magistradas, con otro nivel, o sea, con un nivel, porque hay gente muy capaz, o sea, tampoco se puede decir todos son corruptos. Hay gente muy capaz con carrera judicial dentro del Poder Judicial, ¿no? Y pues esto es un desafío, es un reto para el bloque opositor de lograr esto, también esos acuerdos con Movimiento Ciudadano y con el Ejecutivo, porque ya estos acuerdos ya están en la cancha del Ejecutivo y del bloque opositor. Movimiento Ciudadano nomás está viendo para dónde va a ir la pelotita. Así es. La semana pasada se ratificó una magistrada, no se quiso ratificar a Daniel Espinosa Licón, expresidente del Supremo Tribunal de Justicia, y te recordarás aquella grabación que se filtró donde Daniel Espinosa Licón reconocía abiertamente cómo el Poder Judicial estaba supeditado a lo que quería el gobernador Enrique Alfaro, ¿no? Y bueno, pues no lo ratificaron. Lo más probable es que él vaya a impugnar esa decisión para buscar la reinstalación y todos los salarios caídos y todo eso que pasa. Sí, no, porque además hay un asunto ahí de procedimiento, si se tendría que repetir nuevamente la votación. Porque ¿no? fue empatada. Porque quedó en un empate de 18. Pero este punto que señala Charo me parece fundamental y es el tema del desgaste político. MC en este momento ha entrado en una ruta en el estado de Jalisco en la cual se está haciendo evidente ya un segundo periodo al frente de la gubernatura y el desgaste político se está dando de manera muy acelerada. Me parece que esta ha sido la tormenta perfecta para mostrar que aunque, no sé, quizás el gobierno sí tiene esta intención de negociar y sacar los acuerdos adelante, me parece que la oposición ya le tomó la medida a este gobierno y saben que, y posiblemente podrá haber un acuerdo en materia de la reforma judicial, pero va a venir el tema del órgano de transparencia, que también es otra discusión. Vienen designaciones públicas importantes. Y que eso también va a llevar un desgaste y pues bueno, están a la vuelta de la esquina las elecciones del 27. Y hay que recordar que bueno, en los periodos en que hay elecciones intermedias, generalmente al partido en el gobierno siempre le va mal, ¿no? Siempre hay una evaluación de cómo se están haciendo las cosas y si en este momento hay una posición debilitada con únicamente 11 legislaturas, esto todavía se puede poner peor, ¿no? En una elección futura y además las alcaldías en juego, creo que esto es una premonición de lo que podría ocurrir que se ve complicado para el Partido Naranja. Así es, y por eso el reto de ver cómo van a destrabar el tema de la iniciativa de la reforma judicial que mandó el bloque opositor, que no tiene el aval del Partido Movimiento Ciudadano, y a lo que se escuchó después de la reunión con el gobernador, con las y los coordinadores parlamentarios, pues no se ve que nadie quiera ceder. No están en una postura muy terca, se pudiera decir. Y que yo diría, a ver, el asunto central es que MC no quiere una tómbola. Pero en la ley, como analizábamos aquí la semana pasada, la tómbola queda nada más para casos de desempate, para casos de garantía de la equidad de género. La equidad de género. Que a lo mejor también es la única manera de romper con esta lógica de los recomendados, de los cuates y las cuotas, como le llaman, ¿no? Para romper con eso y que lleguen de verdad los mejores. Y ojalá, ¿no? Y que se registren los mejores. Y con una carrera judicial, o sea, porque lo estamos viendo, hace rato lo comentaba
van acerca de cómo en la reforma del Poder Judicial Federal los casos que hemos tenido. De que unos han tenido que renunciar por falta de capacidad, sí, claro. Otros porque pues no desconocen. Yo creo que sí es un buen reto lo que tiene el poder legislativo, y ojalá que se pongan las pilas, y el poder ejecutivo, sobre todo el ejecutivo estatal, el gobernador, y que se logre esto. Sí pienso que va a lograrse. Al final, 11:45 tienen que ceder. Alguna de las partes tiene que ceder, y obviamente el que tiene que dar más va a ser el Ejecutivo para poder destrabar este bloque opositor que como dijiste, ya le tomó la medida al gobernador. Pero ¿sabes qué? Me parece que también aquí hay un asunto que lo mencionas, Jaime, de este trato que se le dio al Poder Legislativo durante mucho tiempo por parte del gobernador, ¿no? En turno, en el cual, pues, como oficialidad de partes, me parece que ya en este momento este bloque opositor ha tomado conciencia del poder que tiene, y que una de las cuestiones que está en juego es, a ver, en el caso de la reforma a nivel nacional, cierto número de candidatos eran propuestos por cada uno de los poderes. Aquí pues también obviamente va a haber una discusión de, a ver, ¿cuántos va a proponer el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo? Y a partir de ahí hacen cuentas de con cuántos magistrados va a contar cada poder. Me parece que también esto es parte de la negociación, ¿no? Porque si el Poder Legislativo concentra un gran poder al momento de, digamos, proponer algunos de estos perfiles, pues va a ser el ganón, ¿no? Por eso te digo, bien, el presupuesto de egresos pudiera ser una forma de negociar con el bloque opositor, aparte de las posiciones dentro del Poder Judicial. Así es, sin duda todo un reto el que tienen ahí las y los diputados del Congreso aquí en Jalisco. Reiteramos, ojalá estén a la altura de las circunstancias y le den a los jaliscienses un auténtico poder judicial renovado, limpio, y que se sacuda todos estos vicios con los que opera actualmente. Eso lo estaremos viendo. Tenemos que hacer una nueva pausa. Es breve, quédese con nosotros. Regresamos aquí en Periodismo en Plural. Gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo en Plural. Entramos a nuestro bloque de cierre y no podíamos dejar de tocar un tema que llamó muchísimo la atención la semana pasada. Fue noticia principal prácticamente de todos los periódicos. Me refiero a la detención de Nazario N., un personaje que era líder transportista de la principal central obrera de este país, la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, cuya filial aquí en Jalisco es la Federación de Trabajadores de Jalisco. Justamente este personaje se rozaba prácticamente con la clase política y gubernamental, no solamente de Jalisco, sino también de Puebla. Tiene fotos con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, tiene fotos también con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, con alcaldes y alcaldesas del área metropolitana de Guadalajara. En fin, se sabía mover este personaje, desde luego ya todos se deslindaron de él, dicen que se tomaban fotos, pero no sabían quiénes eran. A propósito de esa detención, de hecho, hoy un columnista de la Ciudad de México, Raimundo Rivapalacio, afirma que se está investigando, el gobierno de Estados Unidos está investigando al gobernador Pablo Lemus, cosa a la que ya respondió el gobernador en su cuenta de X. Vamos a ver a continuación, ahí lo tiene ya. Está este tuit que dice: mientras nosotros seguimos recorriendo Jalisco y el reconocimiento a nuestro trabajo sigue creciendo, hay gente muy preocupada en la Ciudad de México que escribe calumnias contra nosotros. Buscan desprestigiar nuestro trabajo con puras difamaciones. Una guerra sucia, absurda y sin sustento. En Jalisco nos conocen desde hace varias décadas. Saben que somos gente de trabajo, buena,
honesta y que sabemos dar resultados al estilo Jalisco. Es lo que así respondió el gobernador a este señalamiento. Pero también habló el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora. Escuchemos. De momento no sabemos si existe alguna investigación al respecto, y por supuesto que el gobierno de Jalisco está abierto a cualquier investigación por parte del gobierno mexicano o del gobierno estadounidense. Dicen que el que nada debe, nada teme. Yo les puedo decir, por ejemplo, yo ni lo conocía y aparecí en una fotografía con él que fue en el informe de gobierno de la presidenta municipal del Salto, a la que fui yo en su representación. A la pasada ahí me agarró para que nos tomaran unas fotos. Esa foto salió en los medios, pero así como me tocó a mí, a muchísimos funcionarios a los que él a la pasada los abordaba, les pedía una fotografía, y por eso tiene fotografías no solamente con funcionarios de Jalisco, de uno u otro partido político, sino funcionarios federales y por supuesto de otros estados. La verdad era un personaje que yo hasta que lo detuvieron tuve conocimiento que existía, pero que sí es evidente pues que andaba rolando por ahí tratando de buscar la fotografía, me imagino, para hacer tráfico de influencias. Una foto no es amistad, una precisión. Una foto no es amistad, por supuesto, desde luego, no significa absolutamente nada. Y como lo dije anteriormente, el que nada debe, nada teme. Bueno, pues ahí la respuesta del gobernador y el secretario de Gobierno por este caso que habla, Charo, de pues una escalada en la infiltración delincuencial, ya no solamente en cuerpos policiales, ahora en ciertos círculos empresariales a los que se acusa de lavar dinero en negocios, sino ahora ya en una representación sindical. Y sobre todo de extorsión, ¿no? Porque también hablan de extorsión de esta persona joven, yo creo que tiene 32 años, y se supo meter, se supo involucrar, y como dijo el secretario general de Gobierno, se tomaba fotos, invitaba a sus eventos a funcionarios de primer nivel, de alcaldesas y alcaldes aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, pero su principal, donde estaba más metido o involucrado, era en Puebla, en el estado de Puebla. Ahí también incluso hacía negocios, ¿no? Sí, ahí se presentaba como empresario, incluso el dirigente de la CTM allá en el estado de Puebla ya sacó un comunicado deslindándose, porque hay señalamientos fuertes hacia ese dirigente, pero también esta persona, Nazario N., quería ser alcalde de su municipio. Él era de Puebla. Bueno, es de Puebla, del municipio de Oriental. De hecho, circulan encuestas donde él está encabezando estas encuestas. Él se cobijaba y se protegía con esas fotografías con funcionarios de todos los niveles, de todos los partidos políticos, pero sí, desafortunadamente, el estar involucrado, que ya toquen pues instituciones como sindicatos, un sindicato tan fuerte como la CTM, pues también te sorprende, y sobre todo porque merma la credibilidad. Si no logran cerrar y contender todo esto, tener un puente de contención, más que todo los dirigentes que no estén involucrados o los sindicatos, sobre todo por la credibilidad de los trabajadores, ¿no? Trabajadores hacia sus dirigentes, hacia estas instituciones sindicales, como es tan fuerte la Confederación de Trabajadores Mexicanos, la CTM, a nivel nacional, a nivel estatal, y obviamente pues es una de las fuertes. Tengo entendido que esta persona llega desde joven a la CTM. Dentro de la toma de nota que tiene el actual secretario de la CTM, Juan Huerta, es de que él está como secretario de Acción Juvenil, y el periodo es para 6 años. Por lo que ha señalado o trasciende es de que sí van a removerlo, ya van a hacer esos cambios,
pero también es una sorpresa, él lo declara en los medios de comunicación en los que tuvo oportunidad de ver las entrevistas, que le sorprendió esta detención. Había lejanía de Nazario con el actual dirigente, por lo que él señala, porque él ya se dedicaba a otras cuestiones ajenas al sindicato de la CTM o a la central de la CTM. Estaba más en Puebla, en el estado de Puebla. Y que quería hacer como su propia organización sindical transportista. De hecho, se habla y trasciende que incluso hasta quería ser el mismo dirigente de la CTM aquí en Jalisco. De ahí había una separación y había rencillas, diferencias entre ellos. Pero esto ya viene. De hecho, el 1 de mayo, yo recuerdo, el 1 de mayo, él tiene un evento en la Barranca, una comida, un evento de transportistas de carga, no es de transporte público, también hay que decir eso, ¿no? Y la CTM hace su evento oficial en Palco, bueno, donde lo hace cada año. Y pues ahí en ese evento, en esa comida, como dijo el secretario general, pues estuvieron varios funcionarios de primer nivel, alcaldesas y alcaldes en ese evento. Él tenía relación, no sé si cercana o no puedo hablar más porque no lo conozco, yo no lo conocía, no me tocó nunca entrevistarlo. Pero él se tomaba fotos con medio mundo. El deslinde que hace el gobernador acerca de esta columna que hace un columnista federal, nacional, perdón, pues te habla de una responsabilidad que tenemos también como periodistas, ¿no? De columnistas, de cuando sacas una información de que se está investigando a un gobernador, ahorita fuera del programa, antes de entrar al programa, pues recuerdo que el gobernador estuvo en las sesiones de seguridad del Gabinete de Seguridad con la presidenta y todo el Gabinete de Seguridad Federal, y no se hablaba o no trascendía de ciertas investigaciones. Estuvieron la alcaldesa de San Pedro Tlaquepaque y el alcalde de Tlajomulco, sí, donde incluso había acuerdos de Nazario con algunos gobiernos municipales, y pues los hacía a modo a nombre de su sindicato, no de la CTM. Sin embargo, se avalaba de la CTM. Eso es lo que trasciende y eso es lo que puedo, que he platicado con gente que me ha dicho esto, ¿no? Pero sí afecta. Yo sí digo que sí merma en la credibilidad, en la percepción de los trabajadores y en las trabajadoras de los sindicatos acerca de que una persona estuvo tan cercana, involucrada en un sindicato o en una central. Y preocupante cómo la delincuencia organizada también está tratando de entrar a diferentes ámbitos para apoyarse y perfeccionar la logística, ¿no, Iván? Y que además, escuchando ahorita a Charo, algo que me parece es muy sensible en materia de seguridad, que lo hemos visto, por ejemplo, en estos videos que precisamente estos choferes de transporte de carga, pues en algunos casos muestran de cómo se dan los asaltos, ¿no?, en las carreteras, lugares muy, lamentablemente, pues muy inseguros en el país. Cerca de 7,000 asaltos en los primeros 8 meses de este año. En promedio, 28 asaltos a choferes de transporte de carga en el país. Y entonces venirnos a enterar que uno de los dirigentes pues forma parte precisamente de una red de extorsión, una red de lavado de dinero, pues... distribución de droga. Distribución de droga, pues lo que nos dice en pocas palabras es en manos de quién estamos, ¿no? Esa me parece que es una de las mayores interrogantes y que desde luego me parece que sobre todo este año algo que hemos escuchado recurrentemente es que yo no sabía, es que yo no estaba enterado, es que yo no sabía en qué negocios estaba metida esta persona, pero pues los sindicatos cobran, ¿no? Y le cobran muy bien a sus agremiados y pues resulta que uno de sus elementos, que uno de sus líderes, pues es el que pues, seguramente en algo contribuía a pues poner ahí las trampas, ¿no? Para que fueran asaltados. Me parece además
que necesitamos más explicaciones. Este es un operativo que hizo el gobierno de México, que se le atribuye directamente al secretario García Harfuch, que fue el que armó todo este operativo, pero hacen falta más elementos, ¿no? Porque seguramente todas estas reacciones que ya estamos viendo, estas imágenes de ver a políticos de manera cercana a este tipo de personajes, pues seguramente pues también nos llevan a esa pregunta, ¿no? ¿Qué tan grande era la relación? En realidad pues se trataba de simples fotos o había más elementos ahí presentes, ¿no? Y las dudas que, por ejemplo, han salido en el caso de Adán Augusto López con su secretario de Seguridad, esta noticia que se daba hace unos días donde al menos a 50 funcionarios mexicanos o políticos mexicanos les han quitado la visa por temas relacionados, no se sabe exactamente bien con qué, pero se presume pueden ser temas de seguridad. Pues evidentemente a lo que nos llevan es a la desconfianza. Ya en este momento no podemos saber quién sí, quién no está involucrado, y pues bueno, pareciera que pues Estados Unidos es el único que tiene realmente elementos, pues porque en este país pareciera que tampoco los sistemas de inteligencia pues han funcionado, ¿no? Así es, va a ser muy importante ver lo que siga informando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, de la presidenta Claudia Sheinbaum, el propio Omar García Harfuch, quien es el que da a conocer esta detención el martes pasado, y habrá que ver también qué declara Nazario N. Así es lo que estaba ahorita cuando dijiste a Adán Augusto y a su secretario de Seguridad, habrá que esperar que declara, porque todo el mundo estábamos esperando que dijera algo contra Adán Augusto, y realmente se fue contra el militar, ¿no? Con uno de los militares. Habrá que esperar lo que dice Nazario N. acerca de todos estos personajes involucrados. Y otra cosa, o sea, cuando decimos Estados Unidos está investigando y Estados Unidos está haciendo esto, y ya se simbra, o sea, el círculo rojo al menos, o el país se simbra porque están investigando a tales personajes, a tales, lo hemos visto con cantantes, con exfutbolistas que les dieron una exhibida, los quemaron públicamente y al final, o sea, sale de que no pasó nada. Eso es lamentable cuando... ¿Te refieres al caso de Rafael Márquez? A Julián, por ejemplo. Y Julián. Que fueron... Y sobre todo de Rafa Márquez, ¿no? Que es un ejemplo, ha sido un ejemplo como futbolista, y fue muy, muy lamentable, ¿no? También es seguir qué es lo que va a proceder con, bien dijiste, con Omar García, el titular de seguridad a nivel federal, porque eso lo manejó a través de sus redes sociales, lo dio a conocer y fue cuando ahí se cimbró. Un día antes fue cuando se dio esta situación, ya fue cuando da a conocer Omar García, y también, o sea, lo que diga el gobernador de todo esto de aquí en adelante. Ahorita se deslinda, pero obviamente sí va a tener que seguir una línea, ¿no? Estar muy pendiente de lo que se esté diciendo acerca de esto, porque yo creo que esta información de que lo están investigando se dio por un columnista, pero también lo traen en medios nacionales, en un programa de una periodista, Carmen Aristegui, también se manejó este asunto. Se van más allá hasta de la familia política del gobernador, o sea, una serie de puntos que no hay pruebas, o sea, están informando, están diciendo, están comentando, pero no hay pruebas ni de nada de lo que se está diciendo. O sea, tenemos fuentes en el gobierno de Estados Unidos, tenemos fuentes en el gobierno federal, pero no hay nada todavía. Yo creo que esperar a lo que diga y que sigan las investigaciones con el secretario o el gabinete de seguridad, obviamente con lo que declare Nazario N., y pues de ahí al real. Incluso el gobernador señaló la semana pasada que él estaba enterado del operativo de detención de Nazario N. En este operativo que participa la Secretaría de Seguridad, la Defensa, la Guardia Nacional, el Ejército, y que incluso ayudó la Policía Estatal, ¿no? Es correcto, hay una coordinación para poder
lograr este objetivo, capturar a esta persona junto con otros dos, y bueno, que encontraron armas en la casa. Pero me parece que esto también, hay una cuestión aquí y es la sombra de la sospecha que... Sí. ¿No? Vamos a ver en qué. Y en la qué queda. percepción es la que te queda así, ¿no? Pues se nos acabó el tiempo. Es Charo, un muchas gusto, gracias. Jaime. Al Iván, contrario. Gracias, muchas gracias. Pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. Que tengan una excelente semana y los esperamos aquí el próximo lunes en una emisión más de Periodismo en Plural.